una diferencia, gloria a Dios, para que nosotros en este tiempo, hermano, estemos adorando al Señor, tengamos la palabra, hermano, tal cual escrita, y que podamos, hermano, atesorarla. Hemos hablado durante todos estos siglos, hubieron 1000 años, oiga bien, 1000 años en la cual la palabra, hermano, 1100, 1200 años en la cual solo lo que la Iglesia Católica decía, eso es lo que se leía. Ahora, cuando Dios comenzó a levantar a John Wycliffe, hablábamos de él, hermano, comenzó el despertar, los aires de reforma en el siglo XIII. Comenzamos a ver, hermano, los movimientos reformistas, los reformadores. Hemos hablado de Martín Lutero, vimos el video, un monje, hermano, que comenzó a entender lo que era la Biblia, un hombre pobre, hermano, que a base de estudios comenzó a aprender hasta que llegó al Vaticano. Y cuando llegó al Vaticano, dice la historia, hermano, de Martín Lutero, que comenzó a ver la corrupción, el adorismo de la Iglesia Católica, y en su corazón, hermano, comenzó el Señor a levantar a este hombre para podernos, hermano, como le digo, encender un fuego en toda Europa. Y Dios comienza a levantar a hombres como Juan Calvino, según dice, hermano, los historiadores, después de Agustín de Hipona, que se levantó allá por el siglo IV, hermano, a enseñar a la gente que la salvación era por la fe. Hermano, se levanta Juan Calvino a enseñar a la gente, hermano, que la salvación era por solo creer en Jesús, que ya no había más, hermano, que hacer, ya no había más que estar pagando indulgencias. Juan Calvino, hermano, se levanta para enseñar, uno de los grandes teólogos a través de los tiempos, que Dios lo levantó, hermano, porque se murió un rico hermano Saurio, se murió hermano en lo que es Francia, hermano, parte de Europa, y queda, oiga, Juan Calvino a cargo de toda esta gente, hermano, a enseñar, a contradecir todo lo que la Iglesia Católica había enseñado por miles de años. Había movimientos, hermano, en esta fecha, oiga bien, movimientos de reforma. En este mismo momento se estaban dando los movimientos en Alemania, con Martín Lutero. En la misma fecha comienza, oiga bien, los reformistas, hermano, el Señor a levantar gente a costa, oiga bien, de sus vidas. Leemos el capítulo 40 del libro de Isaías, por favor. Y quiero el versículo 7 que lo leamos. La hierba se seca, dice, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, dice Isaías 40, versículo 7. ¿A qué vamos llegando esta tarde? A que nosotros podamos entender, hermano, y este fue el comienzo de este estudio, a entender que la palabra de Dios, hermano, siempre, desde el comienzo de la iglesia cristiana hasta nuestros días, hermano, en el tiempo moderno, la palabra ha permanecido. ¿Cuánto da gloria a Dios? Que a pesar, hermano, de las dificultades que han habido, a pesar, oiga bien, de que el diablo ha querido destruir la iglesia, la fe de los creyentes, hermano, Dios siempre ha tenido su palabra. Hablábamos del tiempo medieval, en la cual los que llevaban el mensaje eran los monjes, los monasterios, hermano, los abades, los que dirigían los monasterios. El hombre pensaba, hermano, que a base de entregarse a Dios, salirse del mundo, en el sentido, oiga bien, práctico, o sea, que tanto yo hago, así yo voy a alcanzar la benevolencia de Dios. El hombre se creó, hermano, se crió en el ascetismo. Por eso comenzaron en el tiempo medieval los monasterios, hablábamos. Había mujeres, hermanos, monjes, que hoy se llaman monjas en este tiempo, y había monjes. La gente, hermano, decía, no, yo me quiero entregar a Dios más. Hermano, ellos a base, oiga bien, de quitarse los deleites carnales,
hermano, los deleites del mundo, en cierto sentido, hermano, todo lo que está a su alrededor. Ellos se metían a los monasterios para entregarse más a Dios, hermanos, decían ellos, en base a sus obras, en base, hermano, a lo que ellos hacían. Hoy en este tiempo, hermano, al leer la palabra y al leer la historia, podemos entender, hermano, que el ser humano, por más que haga, oiga bien, por más que haga, oiga, jamás, oiga bien, jamás va a alcanzar el reino de los cielos de esta forma. Porque el ser humano en este tiempo tiene que primero creer, hermano, creer en Dios. Podemos, hermano, oiga, quitarnos todo, que en el sentido de la palabra, irnos al cerro más alto, oiga, al cerro más alto, a quitarnos de todo este mundo, la inmundicia que hay. Pero oiga bien, jamás de esa forma nosotros vamos a alcanzar una salvación. Jamás vamos a tener una paz, hermano, espiritual. Si la paz espiritual se alcanza, hermano, creyendo en el Hijo de Dios. Amén, hermano. No en base, hermano, a lo que yo haga, que yo ya no voy a usar esto otro, hermano, pero todavía hay pensamientos inicuos, todavía hay acciones, hermano, que no agradan a Dios. Es en vano a veces lo que el ser humano puede estar haciendo. Amén, hermano. Abre el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 36. Usted puede observar, hermano, esto sucedió en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo, hermano, de los apóstoles, hermano, vos apóstoles que ya se iban muriendo, hermano, ellos, y habla el escritor, hermano, de la epístola de los Hebreos, y dice de esta forma: otros experimentaron, versículo 36, vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, puestos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Vamos a llegar, hermano, en el tiempo, oiga bien, en la cual fue el despegue de la iglesia protestante. Vamos a llegar en el tiempo, hermano, en la cual, oiga bien, la iglesia protestante comienza, oiga, a crecer. Comienza, hermano, la iglesia protestante, oiga bien, a caminar, comienza a darse los bríos, hermano, de reforma. ¿Por qué era la reforma? Porque era gente, amado hermano, que estaba, oiga bien, enseñando o estaba saliéndose de la forma o de la forma de enseñanza de la iglesia católica. Hermano, no había más religión, solo un sacerdote podía, oiga bien, leer la Biblia, pero en latín. Los alemanes, los ingleses, los holandeses, toda la gente no entendía, oiga, solo lo que los sacerdotes, nadie estaba autorizado, oiga bien, a leer la Biblia, solo los sacerdotes. Ahí donde se levantan de los mismos monjes, John Wycliffe, Juan Hus, hermano, a predicar, ya no como el Papa, y se levanta el otro hermano monje, que es hermano Martín Lutero, y comienza a predicar a la gente que no es en base a las indulgencias, no es en base, hermano, a pagar la salvación de las personas. Cuando Martín Lutero dice, vimos el video la vez pasada, llegó a Roma, le dijeron a la gente, cuando la moneda de oro suene al caer, en este momento tu familia, en este momento tu familiar que se murió, va a salir del purgatorio y va a llegar a la tierra prometida, aleluya. Hermano, oiga, ¿cómo tenían a la gente de engañada? Y todavía, hasta hace poco, abolieron ese dogma de la iglesia católica, que la gente creía que al morir iba al purgatorio. Hermano, y la gente compraba indulgencia, compraba. Explicaba lo anterior lo que era una indulgencia, que si usted tiene un familiar, en este caso un tío, una tía, su mamá, su hermano, su hijo, usted tenía que pagarle a la iglesia católica, oiga bien, para que saliera del purgatorio o el lugar, hermano, que estaba sufriendo. Hermano, esa era la creencia. Pero cuando se levantan los reformadores, comienzan a enseñar a la gente que no era, amado hermano, comprando ninguna indulgencia, que no era, amado hermano, el purgatorio, el lugar donde iban, hermano, comienzan a enseñar a la gente que hay un perdón de pecado, que no necesitaban, oiga bien, ir al sacerdote para ser salvo.
para que Dios los escuchara, porque la gente pensaba que ir donde el cura, hermano, confesarse, ellos alcanzaban la salvación. Ellos lo pusieron más práctico, lo que hicieron enseñar a la gente que tenían que arrodillarse, tenían que abrir su corazón y creer en Jesús, y ellos alcanzaban, oiga bien, de gratis la salvación tan esperada para su alma. Aleluya. Hermano, oiga, cuando habla el libro de los Hebreos, habla de lo que es el sufrimiento a través de la fe en Cristo Jesús. Porque el libro de los Hebreos comienza, hermano, todo el capítulo 11, comienza, oiga bien, a enseñar los hombres, las mujeres que tuvieron fe. Y ahí comienza a darse, hermano, la gente que sufrió por este evangelio. La gente, hermano, que fue maltratada. Ya vamos a ver la Inquisición, hermano, cómo la Inquisición mató, destruyó, robó, persiguió a mucha gente, oiga bien, protestante, creyente de Jesús, como aún a los que no estaban de acuerdo con la teoría o con los dogmas de la Iglesia Católica. Aleluya. Ahí se fueron judíos, se fueron masones, se fueron musulmanes, se fueron homosexuales, todo tipo de gente, hermano, que estaba en contra de los principios de la Iglesia Católica. Aleluya. La mal llamada, hermano, Santa Inquisición, hermano, un movimiento de Satanás que se levantó, hermano, en el siglo XIII en adelante, hasta por ahí por 1975, amado hermano, se concluyó lo que fue la Inquisición. Oiga, nosotros bien fácil tenemos la palabra de Dios. La vez pasada observamos, hermano, el éxito que tuvo, hermano, la Iglesia Reformada. ¿Cuál fue el éxito que hubo, hermano? Que Dios alumbró a un hombre llamado Gutenberg para inventar la imprenta. Y, hermano, antes hablábamos, oiga, antes los monjes tardaban hasta 20 años para traducir la Biblia de latín, hermano, a la lengua. Muchos monjes, hermano, estamos hablando de John Wycliffe, que fue el primero que tradujo, oiga bien, la Biblia, hermano, hermano, el Nuevo Testamento, de latín al inglés. Aleluya. Fue, hermano, este hombre, hermano, el que comenzó con sus escritos. Oiga bien, comenzaron los soplos de reforma, los vientos de reforma, para que llegara hasta Martín Lutero, Juan Hus, hermano, a comenzar, hermano, este avivamiento, aleluya, del Espíritu Santo. Hermano, comienza la gente ya no a creer en una religión, sino a creer en Cristo Jesús. Aleluya. Estamos hablando, hermano, de Martín Lutero, un monje, hermano, que abandonó, aleluya, la Iglesia Católica por la corrupción, hermano, por la riqueza. Si usted se va a dar cuenta, usted va al Vaticano en estos tiempos, hermano, la Iglesia Sistina, todo este paisaje vale millones de dólares. Usted va, hermano, a los archivos de la Iglesia Católica, hay, hermano, tesoros que son incalculables, hablándolo de millones, hermano, de dólares o euros. Que hasta esta altura, hermano, decía Juan Pablo I, allá por 1979, hay una biografía de que fue corto, hermano, el papado de ese hombre, que con todas las riquezas del Vaticano, oiga bien, dijo él, se daría de comer a toda la África por toda la vida. Aleluya. Oiga, cómo, hermano, la Iglesia Católica corrompió, hermano, la religión desde el siglo, hermano, desde que Constantino, hermano, comenzó a mezclar la Iglesia. Hablábamos, aleluya, de Juan Hus, hermano, hablábamos de estos hombres, aleluya, que verdaderamente dejaron un legado, hermano, dieron su vida, como dice el libro de los Hebreos, hermano, dieron su vida por la palabra de Dios. Amén. Quizás este es el tiempo del despegue, hermano. Quiero que alguien me lea Jeremías capítulo 51, versículo 20, por favor. Alguien que me lea Jeremías 51, versículo 20. Alguien, por favor, con voz fuerte, por favor. Jeremías 51, versículo 20, por favor. Quiero que me digan a los niños, por favor, hermano. Por favor, sí. A los niños. Que nada, que no estén hablando porque lo descuidan. Por favor. Alguien que me da, por favor, 51, 20.
Jeremías, martillo me soy y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Oiga, cuando vemos esta palabra, hermano, estamos viendo, oiga bien, el avance de la palabra de Dios, quebrando todo argumento del diablo, quebrando, oiga bien, toda enseñanza hereje y dogmática que a través de los siglos tuvo engañado a muchas personas. Dios comienza a levantar hombres con una palabra sólida, firme. Hablábamos, hermano, del monje, hermano Jerónimo Savonarola, un hombre, hermano, que se comienza a levantar como un profeta, predicando en contra, oiga bien, de la iglesia católica, y siendo, hermano, un monje, ese hombre no le importó ser muerto en la hoguera por la palabra de Dios, aleluya. Hermano, convirtiendo las naciones con la palabra de Dios, algo que transforma al ser humano, hermano, es la palabra de Dios, dispuesta la palabra de Dios en la vida del hombre, hermano. El hombre, aleluya, va a un camino de desesperación, de muerte, de tristeza, pero cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, hermano, hay una gran diferencia. ¿Cuántos creen eso esta noche? Hermano, comienza la reforma, oiga bien, a darse por todos lados. Se levanta, hermano, aleluya, con un rico hermano Saurio, que no sé si se va a invitar, hermano, pero vamos a intentar, vamos a ver la biografía de un rico hermano Saurio, hermano, uno de los reformadores. No sé si me pueden apagar la luz, por favor, hermano. Vamos a poner el micrófono, le voy a poner esto. ¿Por qué no se sacan un poquito más, hermano? Gloria a Dios. Vamos a ver este video, hermano, un reformador. Gloria a Dios, que fue un rico Saurio. Le dejo, hermano, el cañón, creo que más adelante también lo tenemos, aleluya. Vamos a, no sé si miran desde ahí, hermanos, miran, voy a poner el micrófono. Gloria a Dios, hermano, porque era hermosa nueva. Vamos a ver, hermano, la historia de Eurico. Aquí vamos. No me sirve el volumen. No me da volumen, pero dice, oiga bien, está hablando aquí el video, dice, pero aquí habla, hermano, de un rico Saurio, llama el video, hermano. Fue un reformador, hermano, un hombre dice dio la luz, oiga, y con ella cambió la historia apoyándose en un único elemento, las Sagradas Escrituras. Su misión fue enfrentarse a los prejuicios y supersticiones de la época. Dice, y con tal de llevar la gracia de Dios a los corazones de la gente, no le importó luchar contra la misma Iglesia Católica Romana. Está hablando de un rico hermano Saurio. Su nombre fue Ulrico Saurio, hermano, la historia de un visionario. Oiga bien, este fue un reformador
Nació el 1 de enero de 1484 en Friedau, Suiza. Al crecer fue adquiriendo de su familia conocimientos de Dios. Sin embargo, algunos padres se llegaron a los hijos a la entrada en un convento de su padre de Japón. Escuchó por primera vez el Evangelio por medio de su profesor. Permítame, aquí se me fue muy rápido. Por medio de su profesor, dice, siendo muy joven, su profesor Wittenbach. Dice su primer cambio de acción fue una parroquia. A medida que estudiaba la Sagrada Escritura, más claro le resultaba el contraste entre la verdad con el papado romano. En 1523 presenta 67 tesis con las cuales da a conocer su oposición frente a la Iglesia Católica y su ideología. Sus puntos más importantes son: Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Luego lo que Ulrico hermano propuso a la Iglesia Católica en este momento. Dice: el cristiano no debe depender de fechas ni lugares para adorar a Dios. Aquí dice, para ni lugares para adorar a Dios, suprime la misa. Él suprimió la misa. Ulrico Saurio, algo así se pronuncia. Quienes hacen voto de castidad realizan una promesa buena, ya que Dios consiente en el matrimonio. Él está hablando del celibato y del ascetismo. Ulrico es parte del pensamiento de él en contra de la iglesia. Dice: la confesión de pecados ante un sacerdote es cosa inútil, ya que solo Dios perdona pecados. Es lo que usted está viendo. Ellos se opusieron a todo eso, todos los reformadores. Dice: la verdadera Sagrada Escritura nada sabe de un purgatorio después de la muerte. La sociedad estaba conformada por pequeños comerciantes y burgueses, los cuales veían en la iglesia una entidad que limitaba su libertad. De su cátedra, Silvio convence a la población de dejar a la Iglesia Católica, y esto, al verse saturados de las ideas radicales y tradicionalistas, junto con las enormes imposiciones económicas que sufren de estas, los ríen. Su obra reformadora se tradujo en un importante legado para Suiza, acá, para Suiza y para toda Europa. Oiga bien, para Suiza y Europa. En lo político dice: con las enormes imposiciones económicas. Como ven, y en lo político se produjo una separación de los poderes temporales y espirituales. La iglesia se ocupaba solo de los espirituales. Oiga, la Iglesia Católica, hermano, desde la división de la Iglesia Ortodoxa, hermano, donde estaban los patriarcas, la Iglesia en Constantinopla, recuérdense de que hubo una división, hermano, de la Iglesia Católica. Ellos dicen: nosotros no somos divididos, dicen ellos. Pero usted puede ver en el comienzo de la Iglesia, hermano, en el tiempo Constantino, la Iglesia Católica se divide en los, hermano, Constantinopla y Roma. ¿Qué sucede? La Iglesia de Constantinopla estaba sujeta, oiga bien, a los emperadores, a los reyes, y la Iglesia Católica tomó el lugar de los reyes. ¿En qué sentido? En que la Iglesia Católica, hermano, se mezcló y era política, religiosa y económica, en el sentido de que
rico, hermano Saurio, hermano, quitó esto, de que en la iglesia, hermano, que él predicaba en contra de todo ese poderío, hermano, que se metiera al Estado de la iglesia, más lo puso espiritual que en el Estado. De las políticas y económicas, desligándose uno del otro. Dice, lo social se produjo por parte de la población un sentimiento de libertad y alivio hacia la iglesia católica. Los chicos comerciales tuvieron la capacidad de decidir su tiempo y no esa fue impuesta. En lo económico, los comerciantes ya no estaban obligados a tributar a la iglesia. Oigan, hermano, o sea, alguien tenía su comercio, tenía que darle a la iglesia un tributo, a la iglesia católica. Oigan, y todo eso, no creo que nadie le vaya a dar algo, solamente el Estado le da. En lo cultural y religioso surge una nueva cosmovisión de Dios, Cristo y la salvación. La sociedad suiza en Zurich cambió para siempre. El enorme esfuerzo de Saurio dio resultados. Sin embargo, los cantones católicos no estaban. Sin embargo, dice, los cantores católicos no estaban conformes con lo dispuesto por Saurio. Y dice, dando origen a un conflicto armado entre católicos y los seguidores de este. Lo matan allí a él muere ahí y toma Calvino el lugar. El 11 de octubre de 1531 cayó Saurio en el campo de batalla cerca del Papel. Dice, pero su objetivo siempre fue claro, usar las armas para extender la verdad del Evangelio es una obligación de todo buen cristiano. Ahora, ¿qué sucedió, hermano, con este hombre? Hermano, hermano, por favor, hermano, alguien que me esté viendo la luz aquí, pagando, por favor. Hermano, ¿qué sucedió? Gracias. ¿Qué sucedió? Cuando este hombre, hermano, se levanta en contra, todo se levanta. En el tiempo, hermano, de la reforma, lo mismo fue en el tiempo de la noche de San Bartolomé en Francia. La vez anterior hablamos sobre esto. Hermano, esta noche, hermano, fue sangrienta para los protestantes. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermano, comenzaron a matar. ¿Qué sucedió? Después de un rico, hermano, se levantó otro hombre, y ese fue Juan Calvino. Ya lo vamos a ver. Hermano, un teólogo. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ahí sí que lo... No lo tengo, Juan Calvino, pero Juan Calvino, hermano, fue uno de los reformistas, hermano, en cuanto a la fe. Comenzó a enseñar a la gente, hermano, la fe, la verdadera fe en el Señor. Todo lo que es la teología calvinista, hasta ahora mucha gente, hermano, muchas iglesias la adoptan. Pero Calvino, hermano, fue uno de los grandes reformadores, el sueco, o sea, se levantó después de que un rico sobrio falleció en esta guerra, tomó el poder en lo que es todo Francia, el norte de Francia, casi todo Francia. Cuando, hermano, había una lucha de poder, la Iglesia Católica, estaba, hermano, su mayor aliado era España. En el tiempo, hermano, en la cual aquí se estaban dando los viajes de Colón, estaba una lucha encarnizada, hermano, en toda la Europa, de poder. La corona española, hermano, estaba llegando a toda Europa.
Ahí es donde, hermano, vamos a ver lo que es la Inquisición. La Inquisición se adoptó en toda Europa, hermano, en Perú, en México, en Colombia, en Cartagena de Indias, había una sala, hermano, y una mesa inquisidora. Había un inquisidor. El inquisidor, hermano, era el que perseguía a todo aquel que estaba en contra de la enseñanza católica. En pocas palabras, hermano, ellos perseguían a los herejes, decían ellos. Entre ellos iban los grupos, entre ellos se iban, hermano, los masones, los judíos, los musulmanes, todo, hermano, el que hiciera algo en contra de la Iglesia Católica Romana. Aleluya. ¿Qué sucedió, hermano? Se levanta, hermano, Calvino y comienza, hermano, luego, hermano, a ganar gente, adeptos, hasta grado que se da, hermano, la noche de San Bartolomé de 1524, parece decir así, hermano, se da esa noche, hay una gran, 1582, hay una gran matazón de gente, hermano, los líderes. Se cree, hermano, que aproximadamente murieron alrededor de 20,000 personas, seguidoras, hermano, o que estaban, hermano, en la misma, ¿cómo le dirían? En la misma misión de Calvino. Murieron muchas personas, 20,000, oiga bien, llegaron y comenzaron a matar a la gente. Claro, ahí también se dio algo, hermano, que quizás en la historia refleja, en la historia normal refleja que hay gente, hermano, que se levantó a la política y querían quitar y desplazar a la corona española. Y viene, hermano, la corona española e invaden todo lo que es Francia. Y ahí se mueven mucha gente, hermano, que estaba en contra de la Iglesia Católica, como también gente que se había levantado en política en contra de lo que es la corona española. ¿Me hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque usted tiene que saber de dónde viene. Muchos dicen, bueno, Calvino, yo soy calvinista y todo eso. Yo respeto a cualquier persona. Yo no soy calvinista, yo soy seguidor de la palabra de Dios. Pero, hermano, tiene que saber quién fue Calvino, porque qué bueno hizo, hermano, dentro de la reforma. Pero también tenemos que conocer a cada uno. Oiga bien, cuando usted mira, hermano, imágenes católicas, es porque los mismos monjes, los mismos, oiga bien, sacerdotes, se dieron cuenta del engaño. Ahora, va a ver usted, hermano, los sacerdotes conocen la verdad del Evangelio. Dígame ¿alguien ha visto algún cura con un muñeco en el lomo? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien, por favor? ¿Ha visto usted algún cura que anda una imagen en el lomo? ¿Usted lo ha visto? Ellos saben de que eso es pecado para con Dios. Sabe de que, como dice Isaías, creo, 45:20, mirad, dice una versión que son tontos los que cargan a un Dios incapaz de salvarlo. Amén. Hay una versión que habla de terminar, o creo que esta Reina Valera, que se lea por favor Isaías 45:20, creo que este pasaje, alguien me lo lea por favor, Isaías 45:20, hermanos, por favor. Alguien me lo lea por favor. Gloria al Rey. Isaías 45:20. Hay una versión que dice, mira que son tontos los que llevan una imagen a un Dios incapaz de salvar. Esa es la expresión, creo que viene de la latinoamericana, la de los católicos. Entonces, ¿qué sucede? El sacerdote, como es un hombre, hermano, estudiado en filosofía, historia, mucha, hermano, teología, hermano, ellos estudian, oiga bien, a profundidad lo que estamos hablando. Usted va a hablar con un sacerdote, él le conoce todo esto. Hermano, se lo conoce como una forma, hermano, mejor que un evangelio. Y hay muchos evangélicos que esto de suelo ni vienen ni nada. ¿Qué sucede? Cuando están enfrente de gente que sabe esto, no hayamos qué decir. ¿Amén? No hayamos qué decir. Oiga bien, los estudios son muy importantes. Usted dice, bueno, hermano, está enseñando estampita católica, que ya nos digo. No, hermano, esto es parte de la historia. Y para que usted vea que, como dicen ahí un dicho, para que más duela, hermano,
la cuña tiene que ser del mismo árbol. Y los reformadores, hermanos, fueron levantados desde lo profundo de la Iglesia Católica. ¿Por eso qué? Los mataron de la hoguera. Juan Hus murió en la hoguera, hermano. John Wycliffe murió en la hoguera. ¿Qué les esperó? No les esperó que les aplaudieran. ¡Ey, qué bien! ¡Salvaron tantas almas! No. Los mataron. Estos hombres marcaron historia. Nosotros, hermanos, ni con una media lluvia, mira la gente no vino, no va a venir al culto. Nosotros tenemos que ser, hermanos, gente que ama a Dios, que amamos, tenemos convicción en esta palabra, que sabemos que adoramos a un Dios vivo. A un Dios vivo, hermano, mire, oiga, qué importante, oiga, cuando llegaron los reformadores para nosotros. Importantísimo, hermano. Importantísimo, porque verdaderamente, oiga, verdaderamente no había iglesias, hermanos, predicando la verdad. Solo hablaban de indulgencia, dinero, plata, hermano, purgatorio, la infabilidad papal, venir a bautizar a los niños, hermano, que fuera de la Biblia, que cuando nace, hermano, se puede hacer el tiempo, ese dogma. Hoy un día vamos a ver los dogmas de la Iglesia Católica que están fuera de la Biblia. Hermano, usted va a ver, la gente hace ese tiempo cree que si no bautiza a su hijo, hermano, se le va a meter el diablo a su hijo. Miren cuántos bautizados hay ahí y andan endemoniados. ¿Sí o no? Que eso nos mete a nosotros, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, es parte de un dogma que la Iglesia a través de los siglos lo fue enseñando. Y claro, cuando alguien se levanta y habla lo contrario, a la luz de la palabra, no agrada. Por eso, hermano, cuando Martín Lutero graba la tesis, oiga, hermano, comienza a protestar en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Por eso ustedes llaman protestante, ¿sí o no? Ya dijiste, hermano separado, un protestante más. Dicen ellos, hay un dicho de la Iglesia Católica: católico ignorante, seguro protestante. ¿Sí o no? Pero mire quién es el ignorante, el que anda los leños en el lomo, dice Isaías 45 veces. ¿Sí o no? O sea, ellos dicen así: un católico ignorante, futuro protestante. ¿Amén? ¿Y quién es un protestante? El que está en contra, el que protesta, oiga bien, firmemente en sus convicciones a algo. Y eso fue Martín Lutero. Martín Lutero llegó, hermano, aleluya, grabó, hermano, las tesis, hermano, comenzó, aleluya, a predicar la salvación por medio de la fe. Claro, Martín Lutero tuvo muchas cosas, hermano, que no abandonó. Por eso usted ve la iglesia luterana en ese tiempo, basados, hermano, en las tesis de Martín Lutero, pero ellos quedaron una parte, oiga bien, católico. Pero ¿qué es lo que la iglesia evangélica, hermano, reconoce? Que este hombre, hermano, fue el propulsor en toda Europa para que Dios levantara muchos reformadores. Aleluya. Ahí va a ver usted, hermano, y ya le voy a poner a gente, hermano, que se levanta. Hermano, gente que verdaderamente nosotros ni cuenta nos damos. Podemos hablar, hermano, de Guillermo Tindal. Guillermo Tindal, vamos a ver otro documental, hermano, que bajé de Guillermo Tindal, no es Guillermo Salinas, también, Guillermo Tindal. Vamos a, hermano, a ver otro video, y vamos a ver lo que es la historia, hermano, de la lucha de la Biblia en inglés. Vamos a ver, y va a salir William Tindal, y van a salir varios cuando usted vea. Ya Juan, gracias, hermano. ¿Me pone el micrófono, por favor, Diego? Gracias. Vamos a ver a William Tindal. Este fue un hombre, hermano, que... Perdón, Guillermo Tindal. Guillermo Salinas. Guillermo Tindal, vamos a ver. Vamos a ver. La palabra de Dios. Oigan.
bien, es tan ciego para decir que no se le puede mostrar la luz a los que andan en tinieblas. No puede más que tropezar, y con un tropiezo al peligro de condenación eterna. Es probable que Hitler haya sido criado en ambientes largos. ¿Alguien que me diga qué es Leonardo? ¿Leonardo? ¿Nadie? Bueno, ¿bula? ¿Una bula qué es? Un sello. ¿Perdón? Un sello del Papa. Una orden que del Papa. Es serio que el Papa da una bula y una orden. Hasta nuestros días es una bula. Oiga bien. Ahora, un Leonardo era el rebelde, lo que se oponía. Se caracterizó a John Wycliffe y a toda la gente de John Wycliffe, desde el tiempo de John Wycliffe como Leonardo, la gente que se oponía, o sea, la gente que hermano, sacaba su fe, o sea, expresaba sus sentimientos religiosos, que no estaban de acuerdo, era un Leonardo, la gente que se unía, hermano, y se hacía fuerte, unidos, para contrarrestar la enseñanza dogmática de la Iglesia Católica. Eso eran los Leonardos, por eso habla que William Guillermo Tyndale estuvo, hermano, quizás venía de esa misma gente, Leonardo. ¿Amén? Este mismo hermano. Leonardo o Leonardos. Es probable que Hitler haya sido criado en ambientes largos y que ya conocía la Biblia en inglés. Los largos aún existían y hubiera sido fantástico si yo no lo hubiese sabido de niño. Hitler apreciaba particularmente la inclusión de los verbos largos. Lo que era notable sobre los largos era que todos. Recuérdense que los textos en inglés, ¿quién los escribió? ¿Quién los escribió? El primero que escribió, tradujo la Biblia en inglés. Ya estamos aprendiendo bien, que no cualquiera lo va a echar a la bolsa. Hermano, él está hablando de los escritos, porque el viejo Tyndale sabía de los escritos de John Wycliffe. Estamos hablando, hermano, de casi 2 siglos, o siglo y medio, cuando Guillermo Tyndale se levanta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya andaba la imprenta. Comienzan a traducir nuevamente los escritos en inglés. ¿Amén? Por eso está hablando ahí, recordando los rondados, lo que creo que serían John Wycliffe y se mantuvieron en los escritos de John Wycliffe, que era la palabra de Dios. Estaban incluidos. La Biblia se leía a todo el mundo. Pero ahora, el nuevo texto griego inspiraba a Hitler a comenzar su propia traducción. En la Universidad de Monash en Oxford corrió el riesgo y se abrió a otros estudiantes. Creo que fue Mosley que Tyndale leyó las escrituras en privado a algunos estudiantes y amigos. Les leyó el Nuevo Testamento, traducido por él del griego. Creo que la vocación nació con la llegada del Nuevo Testamento griego. Estaba solo. Del otro lado de Europa estaba la central de las erupciones religiosas. La más grande estaba en Wittenberg, Alemania. Allí un monje llamado Martin Luther había estudiado el Nuevo Testamento como lo había hecho Wycliffe. Eso lo condujo a un conflicto con las autoridades de la Iglesia. Para él, el poder y las riquezas de la Iglesia eran una explotación vergonzosa de los fieles. Su rebelión comenzó lo que hoy llamamos la Reforma. Dividió a Europa para siempre, y las batallas por la religión devastaron el continente por 1 siglo y medio. No creo que hubiera sido posible evitar lo que pasó en la Reforma, pero fue una lucha por algo realmente profundo. ¿Cómo era salvado? ¿Cómo se llegaba al cielo? Lo que decían los protestantes era que no se podía hacer nada para salvarse. Todo está en manos de Dios. Ese era el mensaje de Luther, pero el problema era que la iglesia medieval le había dicho a la gente, en verdad se pueden hacer cosas para salvarse. Hay un lugar llamado purgatorio, puedes quedarte allí un tiempo.
Puedes orar y eso te ayudará a llegar al cielo. A eso se oponía Luther, a la idea de que se podían hacer cosas. Luther insistía en que la fe, y solo la fe, era la clave para la salvación. Esto era un punto intermedio entre el rol de la Iglesia Católica como intermediario privilegiado entre los creyentes y su Dios. Se convirtió en la base del protestantismo. Luther no se cayó cuando el Papa quiso que lo hiciera, y eso causó la división. A diferencia de Inglaterra, en la traducción de la Biblia en Alemania no hubo censura. En 1522, Luther publicó su propia versión alemana del Nuevo Testamento. A pesar de sus orígenes de herejía, fue un éxito. La primera edición de cientos de copias se vendió en semanas. En Inglaterra, Luther continuaba su trabajo clandestino, esperando imitar el éxito de Luther. Pero la Inglaterra católica era un lugar peligroso para cualquiera con ideas ortodoxas. Tyndale encontró una dura resistencia mientras difundía sus creencias controversiales. Fue convocado por la corte local del obispo por difundir herejía. A pesar de que pudo defenderse, Tyndale ahora estaba expuesto, pero estaba decidido a brindar la palabra de Dios a los ingleses. Si Dios permite, no pasará mucho para que uno que trabaja en la tierra pueda saber más que tú sobre las Escrituras. En Alemania, los protestantes de Luther fueron apoyados por su líder. Wittenberg se convirtió en una isla de reforma y católico, con servicios en el idioma nativo y la Biblia para igualarlo. Pero en Inglaterra, su aprobación era impensable. Sin embargo, Tyndale, decidido a publicarla, huyó del país en 1524. Nadie supo con exactitud a dónde se había ido. Alemania era el lugar adecuado para ir. Con Luther a cargo de un movimiento vigoroso y protegido allí, uno pensaría que Tyndale fue directo a Wittenberg para unirse. Pero en realidad hay muy poca evidencia para continuar. Después de todo, Tyndale en Alemania también había gente que lo delataría con las autoridades de la Iglesia. Entonces mantuvo su movimiento en secreto. Pero hay una evidencia provocadora. El libro de matriculación de la Universidad de Wittenberg todavía existe. Cada estudiante debía registrarse y jurar lealtad a las reglas y estatutos de la universidad. Entonces, bajo la entrada de 1508, se encuentra el nombre del hermano Martin Luther de Mansfeld, el hombre que comenzó con la reforma de Wittenberg. Pero cuando los eruditos examinaron el libro con detalle, algo interesante salió a la luz. En 1524, el año en que Tyndale huyó, los manuscritos dicen Guillermus o William Dolby, ex Anglia, fuera de Inglaterra. William Dolby de Inglaterra. Los eruditos se dieron cuenta de que si intercambiaban las sílabas, se leía Tyndale. ¿Era posible que el nombre William Tyndale fuera el nombre encubierto de un agente secreto espiritual? Lo que se sabe con certeza es que Tyndale finalizó su traducción del Nuevo Testamento en Alemania. Todo el ruido de su discurso extranjero no dejó que nublara su devoción por su lengua madre. Con su asistente William Roy, un antiguo fraile, trabajó desde la traducción griega original con la alemana de... Lo vamos a dejar ahí por el tiempo. Solo vean los 5. Vamos a dejarlo ahí. Amén. Después el otro miércoles vamos a seguir. Oigan, porque nos va la hora. Había 5 puntos, hermanos, por la Iglesia reformada. Se había levantado. Uno de ellos, hermanos, era uno de los grandes principios, hermanos, es que la verdadera religión se funda en las Escrituras. Uno de los principios de ellos fue, ustedes han podido observar los videos, fue que el fundamento principal eran las Escrituras. Amén. Amén, hermano. Y no eran, hermanos, por reglas prácticas
por decirle que, bueno, se va a hacer esto y lo otro, no, sino que eran las escrituras las que ellos eran fundamento de cada uno de ellos. Amén, hermano. El segundo punto, hermano, establecido era, dice, la reforma fue que la religión debía ser racional e inteligente. El romanismo había introducido doctrinas irracionales en el credo de la iglesia. Aquí estamos hablando, hermano, ¿de qué? De las costumbres supersticiosas en las cuales la gente creía en un santo, creía, hermano, que en una sombra estaba la Virgen de Guadalupe, ese tipo de supersticiones. Aparte de ello, hermano, que la gente, hermano, no idolatrara. El fundamento de ello era la Biblia y no a todas esas supersticiones que había levantado la Iglesia Católica. ¿Me hermano? La adoración de imágenes y todo eso. La otra, el tercer punto era, dice, una tercera gran verdad a la que se le dio énfasis en la reforma fue la de la religión personal bajo el sistema romano. Existía una puerta cerrada entre el adorador y Dios. ¿Cómo era esto? Que usted como necesitado tenía que ir donde el sacerdote, y venía el sacerdote, él llevaba sus culpas, sus pecados a Dios. Cuando ellos llegaron y predicaron, era sencillo, solamente arrepentirse, humillarse, y Dios escuchaba todo. Entonces la Iglesia Católica tenía eso, que era prohibido que alguien le pidiera a Dios, sino más bien era que iban al sacerdote, porque el sacerdote era en medio entre, oigan bien, miren qué blasfemia, era en medio entre Dios y los hombres, el sacerdote. Entonces, otro principio fue hermano, fue este otro, uno de los cuartos principios también, hermano. Los reformadores también insistían en una religión espiritual diferente a una religión formalista. Los católicos romanos habían sobrecargado la sencillez del evangelio con multitud de formas y ceremonias que oscurecían por completo su vida y espíritu. La religión consistía en servicios externos rendidos a la elección sacerdotal. Aquí estamos hablando, hermano, en la cual la gente alcanzaba las bendiciones de Dios, hermano, en cuanto, por decirle, los monjes, la gente que se guardara más para Dios, en el sentido de que hicieran todo lo que la iglesia pedía, no lo que a Dios le agradaba. O sea, la gente, hermano, hacía más que todo formalismo. Hermano, dice acá, la salvación por la fe en Cristo es únicamente por la fe. Proclamaron que la justificación no es por formas y observancias externas, sino por la vida interna, la vida de Dios en el alma de los hombres. En este caso, no es, oiga bien, y aquí os quiero aclarar algo, tampoco estoy diciendo que usted ande todo degenerado, pero no es conforme usted se vista, no es conforme usted, hermano, que ande el color o no ande el color, sino más bien es por el interior de su corazón. Ahora, hay cosas, hermano, que dentro de la iglesia, hermano, se ha degenerado todo, y las modas han llegado. Hoy, hermano, los cristianos andan más mundanos que la gente de afuera. Ahora, el principio, hermano, de la iglesia fue que no más bien era por lo que yo aparentaba verme, sino por lo interior de mi corazón. La fe en el Señor, agradar a Dios, no por lo que yo represente en vestuario o por lo que yo represente en obra, sino más bien en la fe. Entonces, ese fue uno de los fundamentos de la iglesia reformada. El quinto y último, ¿cuál era? Oiga, dice, el último de estos principios en la obra práctica de la reforma fue el de una iglesia nacional diferente a una mundial. El propósito del papá del sacerdote fue subordinar al Estado a la iglesia. Donde quiera que el protestantismo triunfaba, surgía una iglesia nacional, gobernada por sí misma e independiente de Roma. ¿Qué sucedía? Cuando las iglesias reformadas se levantaban, no eran bajo el mandato del gobierno o iban a mandar al gobierno medio. La Iglesia Católica Romana mandaba a cualquier gobierno establecido. Entonces la Iglesia Reformada tenía ese otro punto, 5 puntos importantes en la cual, hermanos, se sostenía la Iglesia Reformada. Por eso a Roma no le agradó. Roma le hizo la lucha y ya vamos a entrar la otra semana, vamos a tener este video y la otra semana entramos a la Santa Inquisición. ¿Amén? ¿Amén, hermano? A ver si conseguimos un cañón tal vez para la fecha y vamos a poner algunos videos de la Inquisición y lo que el Papa Juan Pablo II dijo, diciendo, recordando y pidiendo perdón por la historia negra de la Iglesia Católica Romana. Y ahí menciona la Inquisición, menciona a Galileo Galilei. ¿Sabe quién lo enjuició? Galileo Galilei, solo porque creía que la tierra giraba, por eso lo mataron. Por eso mataron a Galileo Galilei.
la Iglesia Católica Romana lo sacó solo por eso, porque él creía, hermano, creía que la Iglesia daba vuelta. ¿Amén? Que la Iglesia, que la Tierra era redonda, hermano, como la Iglesia. Que la Tierra era redonda y daba vuelta sobre el sector. El astrónomo, ese astrólogo, hermano, y astrónomo, ese hombre, hermano, tenía una mente ingeniosa, pero en los tiempos esos, pensar eso era la muerte. Ahora usted no, si hubiera estado en ese momento, usted hubiera dicho que la Tierra es redonda, hermano, ¿ven? Porque era plana, ellos creían que era plano todo.